Sina le prohibió a la esclava ríe. Y cuando ella se rió, todos entendieron por qué la prohibición. La mansión quedó en silencio en el momento en que la risa de Luana resonó por los pasillos. No era una risa cualquiera, era un sonido profundo, caliente como brasas, que parecía provenir de un lugar donde el dolor y la alegría se mezclaban sin contemplaciones. La señora doña Inés levantó la cabeza del bordado como si la hubieran pinchado con una aguja envenenada. Sus dedos, antes ágiles, revolotearon sobre la seda y el hilo dorado se deslizó hasta el suelo, enroscándose como una serpiente al pie de la silla de Palisandro. «Silencio», ordenó, pero su voz era débil, casi un silbido. Luana no obedeció. No porque fuera rebelde, aunque lo era, cuando quería, sino porque la risa se le había escapado como un espíritu que ya no cabía en su interior. Estaba en el balcón, pelando mandioca con los demás esclavos, cuando el hijo menor de la señora, Tiago, de 5 años, intentó imitar su forma de hablar, arrastrando las palabras como si fueran melaza. «Luana, dame agua, mi negación», repitió la pequeña, orgullosa, sin entender el peso de aquellas sílabas. Y entonces, sin querer, Luana vio la escena, el niño, blanco como la leche cuajada, con sus rizos rubios pegados a la frente por el sudor, y ella, negra como el ébano, inclinada sobre él como una sombra que no podía dejar ir. El contraste era tan absurdo que algo dentro de ella se quebró, y del crujido surgió la risa. Los otros esclavos bajaron la vista y pasaron los dedos por la yuca como si el trabajo pudiera ahogar el sonido. Pero doña Ana Inés no era tonta. Sabía que la risa no era alegría. Era un cuchillo sin mango que cortaba el aire entre ellos. «Ven aquí». La orden fue un rosario de hielo. Luana se levantó y se secó las manos en la falda. No había prisa en sus pasos, ni miedo. Solo una quietud que era más aterradora que cualquier grito. Cuando se detuvo frente a la señora, doña Ana Inés extendió la mano y le agarró la barbilla, girándola hacia la luz que entraba por la ventana. «Examínelo como si fuera una pieza defectuosa». «¿Por qué te ríes, desvergonzada?». Luana no respondió de inmediato. Sus ojos, oscuros como pozos sin fondo, miraban fijamente a los de su señora con una intensidad que hizo que doña Ana Inés retrocediera medio paso. Luego, lentamente, la esclava abrió la boca y no dejó escapar palabras, sino otra risa, esta más baja, más ronca, como si viniera de muchas gargantas a la vez. «Me río porque el hombrecito se cree dueño de mí, y ni siquiera sabe que soy yo quien lo carga en mi espalda cuando duerme». La voz era suave, pero cada sílaba caía como una piedra en el lago tranquilo de la habitación. «Me río porque mi señora me prohíbe reír, pero ella no puede impedir que salga el sol. Me río porque un día, cuando esta casa caiga, el polvo será de mi color». Doña Ana Inés palideció. No era la insolencia lo que la asustaba, era la verdad desnuda dentro de ella. Sabía que Luana no mentía. Sabía que cuando el niño Tiago enfermaba de fiebre, era aquella negra quien lo había mantenido con vida, pasando noches en vela con paños húmedos en la frente del pequeño, mientras ella, la madre, se encerraba en la habitación para no escuchar los gemidos. Sabía que cuando su marido regresaba borracho de las fiestas de la ciudad, era Luana quien lo desnudaba y lo acostaba en la cama, mientras ella fingía dormir. Supo, finalmente, que esa esclava conocía cada rincón de esa casa mejor que ella misma. «Serás castigado». La amenaza había salido débil, como el aliento de una vela. «Ya lo soy», respondió Luana, y esta vez no se rió. «Cada día que me despierto aquí es un castigo. Pero mi señora también lo es. Porque mientras yo sé quién soy, tú no tienes idea de quién eres». El silencio que siguió fue tan denso que incluso los grillos que estaban fuera de la ventana dejaron de cantar. Doña Ana Inés sintió que tenía las manos frías y un hormigueo en los dedos. Quería ordenar que la azotaran, que la encerraran en el cepo, que le cortaran la lengua. Pero algo la detuvo, un antiguo miedo, enterrado bajo años de mando, que ahora se agitaba como un cadáver atribulado. Esa noche, mientras la casa grande dormía, Luana se sentó en el suelo del cuarto de esclavos, con la espalda apoyada en la pared de barro. Los demás esclavos, en voz baja, preguntaron qué había pasado. Ella no respondió. Solo se miró las manos, gruesas y llenas de callos, y sonrió con una sonrisa que no era de alegría, ni de tristeza, sino de algo mucho más peligroso, certeza. 2 días después, doña Inés mandó llamar al mayoral y ordenó vender a Luana. «Muy lejos», dijo con voz temblorosa.
Pero cuando llegó el hombre con las cadenas, Luana ya había desaparecido. No hubo gritos ni búsqueda. Sin rastros. Solo una nota dejada en el escritorio de la señora, escrita con carboncillo sobre un trozo de tela. La señora me prohibió reír. Pero la risa no era mía, era el eco de lo que está por venir. Y esa noche, mientras doña Inés se trenzaba en su habitación, escuchando cada crujido de la casa como si fuera un paso que se acercaba, el viento traía un sonido lejano del matorral. Una risa. Largo, profundo, multiplicado. Como si muchas gargantas se rieran al mismo tiempo. La casa grande parecía respirar, las paredes se hinchaban y marchitaban al ritmo del viento que entraba por las rendijas. Doña Ana Inés se apretó el pecho con los dedos y sintió que su corazón latía como un tambor de guerra. No fue el primer esclavo en huir de la granja, pero sí el primero en dejar atrás no un rastro de sangre o lucha, sino una advertencia. A la mañana siguiente los campos de caña de azúcar maduro se balanceaban como un mar verde dorado, pero nadie se atrevía a entrar en ellos. Los hombres negros en las dependencias de esclavos susurraban entre ellos, sus ojos brillaban con algo que no era miedo. El capataz, un hombre con cicatrices y manos pesadas, escupió en el suelo y murmuró que iba a reunir un equipo para localizar al fugitivo. Pero cuando intentó reclutar a otros, solo encontró silencio y se alejó. Al anochecer sonó el primer grito. No fue un grito de dolor, sino de sorpresa, como si alguien hubiera visto algo que no debería haber visto. Luego vino el olor. Dulce y podrido al mismo tiempo, como fruta que se pudre bajo el sol. Los perros de la granja aullaron hasta que se les reventaron las cuerdas vocales, y cuando el capataz salió con la escopeta, los encontró tirados en el suelo, con los ojos en blanco y las patas traseras aún temblando. Doña Ana Inés se encerró en su habitación con un crucifijo y una botella de cachaza. Oró, bebió y volvió a orar. Pero las palabras se enredaron en su boca, porque sabía, como todos en la granja sabían, que no era Dios quien estaba escuchando. A la tercera noche volvieron las risas. Esta vez no venía solo del monte. Provino del interior de las paredes. De los sótanos. De las bocas de los pozos. Era una risa que se arrastraba como una serpiente, que silbaba entre los dientes de los esclavos mientras trabajaban, que se enroscaba en los sueños de la señora hasta que despertaba gritando, con el camisón empapado de sudor y algo más oscuro. Cuando salió el sol, la finca estaba vacía. No había cadenas rotas ni puertas rotas. Solo huellas desnudas en la tierra húmeda, todas dirigiéndose hacia el mismo lugar, el corazón del cañaveral, donde las hojas se movían sin viento, como si algo respirara debajo de ellas. El capataz fue encontrado al mediodía colgado boca abajo de la rama de un árbol. Su rostro se estiró en una sonrisa tan amplia que las comisuras de su boca se habían desgarrado. No había sangre. Solo cariño. Un hilo grueso y dorado brotaba de sus labios y goteaba hasta el suelo, donde las hormigas negras se lo llevaban, grano a grano. Doña Ana Inés no esperó más. Montó su caballo más rápido, llevando solo lo que cabía en una bolsa de cuero. Pero cuando intentó salir por la parte trasera de la propiedad, vio que el camino estaba bloqueado. Ni por los hombres ni por los animales. Para reír. Provenían de los árboles. Desde el suelo. Del aire mismo. Risas de mujeres, niños, ancianos. Risa que te dolía los oídos, que te hacía doler los dientes, que entraba como humo por tus poros. Doña Ana Inés tiró con fuerza de las riendas, pero el caballo no se movió. Él también estaba sonriendo. Fue entonces cuando vio a Luana. No estaba solo. Detrás de ella el campo de caña de azúcar se abrió como una boca, y de dentro surgieron figuras, docenas, cientos, cuerpos negros brillando como cubiertos de miel, ojos blancos como huesos a la luz de la luna. No caminaron. Se deslizaron. Y a medida que se acercaban, las risas crecían, hasta que doña Ana Inés ya no supo si era ella la que las oía o si era ella la que reía. El último sonido que salió de su garganta no fue un grito. Fue una invitación. La tierra tembló cuando unos pies descalzos tocaron el suelo seco. No eran pasos, sino un arrastre húmedo, como si la misma noche se hubiera desprendido del cielo y viniera a su encuentro. Luana, inmóvil en el centro del camino, no volvió la cara. Sabía que ya no era ella quien miraba a través de esos ojos. Doña Ana Inés sintió el peso del collar del santo quemarle la piel,
las cuentas de plata calentándose como brasas. El olor a caña quemada se mezclaba con otro olor más antiguo y más profundo, el olor a tierra removida, a huesos que no descansaban. Las figuras se acercaron y con ellas llegaron las voces, ya no risas, sino palabras en un idioma que su alma conocía, aunque su boca nunca las había pronunciado. Tú nos llamaste Sus. Las sombras rugieron y la voz procedía de muchas gargantas, de muchos tiempos. Nos nombraste en la oscuridad. El caballo de doña Inés se arrodilló y sus patas se hundieron en la tierra como en barro fresco. Ella no volvió a intentar montarlo. Sabía que no había camino hacia adelante ni hacia atrás. Solo el cañaveral, solo la boca abierta de la noche, solo las manos que se extendieron no para agarrarla, sino para guiarla. Luana finalmente se movió. No caminaba, flotaba, como si el suelo la rechazara. Cuando sus manos tocaron las de doña Inés, la señora sintió el frío de los ríos subterráneos, el peso de las corrientes que nunca había visto, pero que ahora reconocía como propias. El collar ardió por última vez antes de desintegrarse en cenizas, y con él se fueron los nombres de los santos, las oraciones, las mentiras que había repetido como verdades. Ahora te acuerdas, decían las voces, y doña Inés recordó. Recordó el barco, la bodega, las manos que la sujetaron cuando el mar la escupió en la playa. Recordó el incendio en las dependencias de los esclavos, los gritos que no eran solo de dolor, sino de ira, de una ira tan antigua que se había convertido en una canción. Recordó la primera risa que escuchó en el bosque, cuando aún era una niña y pensaba que el mundo era más grande que las paredes de la casa grande. Y luego ella se rió. No fue una risa de doña Inés. Era la risa de todos los que habían sido dueños de nada, de todos los que habían sido llamados cosas, de todos los que se habían marchitado bajo el sol para que otros pudieran comer el azúcar de sus huesos. Fue una risa que dolió, que cortó, que abrió la tierra. El cañaveral se cerró tras ellos como una cicatriz. Cuando llegó el día, ya no había camino, ni caballo, ni rastro de nadie que hubiera pasado por allí. Solo el olor dulce y podrido de la caña de azúcar, y el eco de una risa que ya no era solo de ellos, ahora también era de la tierra, del viento, de las raíces que crecían lenta, pacientemente, esperando la siguiente cosecha.